El programa América Hoy, de Radio Exterior de España, en la Casa de América. Saludos desde el Palacio de Linares de Madrid, desde donde hacemos América Hoy un mes más, gracias a la colaboración entre Casa de América y Radio Exterior de España, con la emisión de este programa cara al público. En esta ocasión está dedicado a las Bienales Iberoamericanas de Arquitectura y Urbanismo. Y hoy nos acompañan Carlos Blasco, director de programación de Casa de América, Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa, comisarios de la 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura de Sao Paulo, Javier Martín Ramiro, subdirector general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento, y Xavier Ros, de H Arquitectos, premiado en Sao Paulo. Y en el control de sonido contamos hoy con David Velasco, Fede La Sauca, Antonio Ramos, y gracias a Israel Doncel, responsable de medios de Casa de América, y Ana Pellicer, programadora de Casa de América, que nos han ayudado a poder hacer y ejecutar este programa. En la dirección y presentación, ¿quién les habla? Teresa Montoro. Comenzamos. América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España. Y comenzamos hablando, como les decía, con Carlos Blasco, director de programación de Casa de América, que es un habitual también ya de Radio Exterior de España. Lo conocerán porque cada semana presenta precisamente esa agenda semanal de Casa de América, pero en esta ocasión tenemos la oportunidad de que venga a hablarnos para acompañarnos en este programa dedicado a las Bienales Iberoamericanas de Arquitectura y Urbanismo, porque Casa de América está dedicando una especial importancia en este curso, podríamos decir, ¿no?, a la arquitectura, con esas miradas cruzadas donde ha podido traer a arquitectos muy importantes y también a especialistas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Teresa. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Efectivamente, Casa de América ha apostado en los últimos años por poner en valor la arquitectura iberoamericana. Nos sumamos de una manera muy directa en el trabajo que realiza la BIAU en el año 2013, acogiendo aquí una de las exposiciones más importantes que tuvo lugar ese año, y desde entonces desarrollamos un ciclo, como tú bien has señalado, Miradas Cruzadas, Arquitectura Iberoamericana, que lo que trata fundamentalmente es de dar a conocer la arquitectura iberoamericana, cruzando, como dice el propio título del ciclo, las miradas entre arquitectos de uno y otro lado del Atlántico. Hemos celebrado hasta la fecha 10 sesiones, han pasado por aquí arquitectos de talla mundial. Recientemente hemos tenido aquí a Sebastián Irarrázaval, un arquitecto chileno muy relevante por el trabajo que desarrolla, tanto a nivel profesional como académico. Y anteriormente pues tuvimos también recientemente a los componentes de Atelier Morales, que es uno de los únicos estudios de arquitectura que hay en La Habana, en Cuba, por la peculiaridad de su régimen en cuanto al tratamiento de la arquitectura. Por tanto, efectivamente, tratamos de dialogar sobre la arquitectura iberoamericana y apoyar, por supuesto, de esta manera por las bienales que se organizan anualmente. Pues ahora vamos a hablar precisamente de esas Bienales Iberoamericanas de Arquitectura, así que agradecemos mucho que hayan escogido también este programa para hablar de la arquitectura, y que para concluir, ¿cuáles son las próximas jornadas de arquitectura o de diseño? Porque también dedica Casa de América al diseño, jornadas y también alguna que otra exposición. Efectivamente, tenemos la firme intención de seguir apoyando la arquitectura iberoamericana desde diferentes perspectivas, y también, ¿por qué no incidir en el tema del diseño, que está muy vinculado a la arquitectura? Tenemos, durante el mes de noviembre, acogeremos en Casa de América parte de las exposiciones que tienen lugar en el marco de la Bienal Iberoamericana de Diseño, y la semana del 22, que es la semana fuerte de la Bienal de la BIT 2016,
organizaremos una serie de actividades complementarias en las que participarán los invitados a esta edición de este año de la BID 2016. Bueno, pues esperamos pronto esas citas que nos ha anunciado Carlos Blasco, director de programación de Casa de América, pero también recordamos a nuestros oyentes que a través de Radio Nacional de España y sus distintas emisoras, Radio 5, en fin, todas, Radio Exterior y Radio 1, pues van a tener esa información para poder seguir atentamente esas citas y algunas de ellas contadas, como decíamos, por Carlos Blasco. Muchísimas gracias. Las Bienales Iberoamericanas de Arquitectura y Urbanismo, BIAU, son una iniciativa del Gobierno de España promovidas por el Ministerio de Fomento con la colaboración del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y se han consolidado a través de los años como una de las referencias fundamentales para conocer la situación actual y prospectiva de la arquitectura y del urbanismo en la comunidad iberoamericana. Y precisamente uno de nuestros invitados nos va a hablar de esa idea que puso en marcha el Ministerio de Fomento, porque le hemos anunciado a Javier Martín Ramiro, que es su director general de Arquitectura y Edificación de ese ministerio, del Ministerio de Fomento. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues decíamos, se pensó, bueno, es la 10ª Bienal ya que se ha realizado, es decir, que ya se han consolidado, como decimos. Se han ido cumpliendo. ¿Con qué objetivos nacieron estas Bienales y se han ido cumpliendo a lo largo de estos años? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que se han cumplido muy sobradamente las expectativas, desde luego, cuando se inició este proyecto, ya, pues eso, hace 20 años ya, ¿no? Y en estas 10 ediciones, que en realidad, como surgen todos estos proyectos, es normalmente por iniciativa conjunta de varias instituciones. Alguien hace un poco de motor, en este caso el Ministerio, que ya venía celebrando la Bienal Española, ¿no? y que bueno, un poco a rebufo de ese buen resultado de la Bienal Española, pues piensa en que la comunidad iberoamericana también está en un momento excelente como para poder compartir y para poder generar sinergias en torno a la arquitectura de uno y otro lado, ¿no? Entonces, la verdad es que en estas 10 ediciones yo creo que la trayectoria ha sido siempre de cada edición de más éxito, ¿no? Y acompañando un poco al propio éxito de la arquitectura de todos estos países, ¿no? Que eso es un poco lo relevante, es poner en valor una realidad que ya existe, vamos. Bueno, pues es cierto que cada vez ha habido mayor participación. Ahora hablaremos precisamente, como tenemos aquí a los comisarios de la última en Sao Paulo, de la cantidad de proyectos que se presentan cada año, cada 2 años en este caso, que van batiendo récords y además también llegan de todos los países. Yo quería preguntarle en ese sentido si ha habido esa interrelación que era un poco de los objetivos también que había con la creación de estas bienales. Claro, de hecho, yo creo que una de las cosas que hemos ido puliendo y mejorando en estas últimas ediciones, coincidiendo también con la presencia entre otros de Nacho y de Ángela, de Ignacio García Paredes de Ángela García Paredes y Nacho García Pedrosa, y de los otros comisarios, de Ginés Garrido, de Paco Burgos, del comisario general de Bienales, en fin, de todas estas figuras que han coincidido en estos últimos años, ha sido la de ir generando una estructura que ya existía parcialmente en muchos de estos países, pero ir consiguiendo que nuestros interlocutores en cada uno de los países iberoamericanos se rodearan a su vez de una estructura propia, de que hubiera comités que hicieran esa selección de los proyectos de cada país de una manera colegiada y no de una manera individual, que se propiciara más la publicidad y la concurrencia para que efectivamente la presentación de propuestas fuera lo más amplia posible. Y la verdad es que, como dices, cada año ha sido mejor, ¿no? Tenemos cientos de propuestas, no sé si han sido 600, 700 propuestas. Creo que más de 1000. Más de 1000. Tengo ahí los datos, ahora los comentaremos con los comisarios. Y bueno, pues el éxito se ve en los resultados, ¿no? La verdad es que es un panorama
muy brillante. ¿En qué acompaña luego después el Ministerio de Fomento? Porque estas bienales no se quedan ahí, luego hay una serie de actividades, hay exposiciones, hay un catálogo, hay también un apoyo para que no se quede simplemente en esos días en que se celebra la Bienal, ¿no? Claro, de hecho, un poco una de las intenciones de estas últimas ediciones es que la Bienal fuera realmente un proyecto de 2 años, es decir, que no se convierta en un hito que sucede en un momento determinado, en un lugar concreto, en este año en Sao Paulo, el anterior en Rosario, etcétera, sino que sea una sucesión de hitos que van rellenando esos 2 años hasta la siguiente edición, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora acaban, pues, desde lo que es la inauguración de la exposición, la entrega del premio iberoamericano, que es como el hito más señalado, ¿no?, de la Bienal, pero inmediatamente, una vez que la exposición termina el periodo de expositivo allí en la sede, en este caso en Sao Paulo, comienza una itinerancia internacional que comienza lógicamente por los países iberoamericanos y que normalmente termina en España, pero que, por ejemplo, en la edición del año pasado pues ha estado recorriendo, además de diferentes países iberoamericanos, ha estado en Estados Unidos en 2 o 3 sedes y ahora mismo la tenemos en el Colegio de Arquitectos de Madrid, o sea que ya cerrando ese ciclo para ahora iniciar el ciclo de la nueva edición de la de Sao Paulo. Y usted, como decíamos, es su director general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento. Sí. ¿En qué ha fomentado en esta ocasión no a las bienales, sino lo que es a la arquitectura? ¿Cómo se diseñan? Hace poco se celebraba Habitat 3 en Quito, efectivamente, y ahí se están diseñando también las ciudades del futuro. Estas bienales, supongo que, ahora nos lo contarán también, pues sus comisarios, pero aparte de construcción tendrán una idea para el futuro, ¿no? Hacer edificios sostenibles, hacer recuperaciones sostenibles. Sí, la verdad es que además uno de los ejes fundamentales de las virtudes que está teniendo la arquitectura iberoamericana en estos momentos es que van precisamente apuntando de una manera muy certera a los aspectos que preocupan ahora mismo tanto en la configuración de las ciudades como en la propia arquitectura, es decir, como decías, la sostenibilidad, la intervención sobre lo edificado, no tanto la ciudad extensa, sino la ciudad que se mira con una mirada introspectiva, ¿no? y que piensa en su patrimonio, en lo edificado ya, y cómo mejorarlo y cómo mejorar esos espacios y esa vida de los ciudadanos. Realmente muchos de los premios y muchos de los proyectos que estamos viendo en esta Bienal Iberoamericana, tanto de cualquiera de los países, están reflejando que se trata de una arquitectura que no se mira a sí misma, sino que mira al espacio público y que genera también pues eso, hábitats, ¿no? Como decías, más confortables y más humanos, ¿no? Pues vamos a invitarle a Javier Martín que nos acompañe a lo largo del programa, pero para terminar esta pequeña presentación me gustaría saber, Sao Paulo y el año... Dentro de 2 años, ¿qué? Aunque quedan esos 2 años que, como ha dicho, se sigue trabajando y no se van olvidando. Pues ahora, justamente, pues siempre cuando terminamos o cuando inauguramos una de las ediciones, empezamos a trabajar inmediatamente en la siguiente y lo primero que toca ya es la elección de la sede siguiente. Ahora hemos hecho también en estas 2 últimas ediciones una convocatoria que nos ponemos en contacto con todos los países involucrados para que nos hagan propuestas y en base a esas propuestas elegimos la sede y nos ponemos a trabajar a toda velocidad. Es un proceso que lleva bastante preparación, hay que convocar un jurado de un prestigio internacional muy notable, como decías, una vez que ese jurado se reúne y que ya para eso ha tenido que hacerse toda la selección de todos los países invitados, tiene que, con los resultados del jurado, elaborarse un catálogo, elaborarse una exposición, es decir, que el proceso de 2 años empieza ya, o sea, estamos ya en ello, no se sabe todavía. Todavía no se sabe. Una última pregunta, porque justo lo acaba de citar, pero me gustaría saber cómo está, iba a decir, bueno, no me gusta mucho esta palabra, pero posicionadas las bienales iberoamericanas dentro de, hablaba de prestigio, ¿no? en el mundo. Pues yo creo que por una cuestión esencialmente además también de
del propio prestigio de la arquitectura iberoamericana está ahora mismo en un momento magnífico. O sea, yo creo que ahora mismo el prestigio que tiene la arquitectura iberoamericana se refleja en esos premios y tiene un enorme tirón, no solamente en Iberoamérica, sino internacionalmente. Por eso, como te decía, el año pasado produjo un gran interés tanto en las diferentes sedes que fue itinerando dentro de Estados Unidos y en Europa, donde también pretendemos traerla este año, ¿no? O sea que la verdad es que sí que tiene mucho interés. Pues esperamos que así siga, y ahora tendremos oportunidad de seguir hablando de esos puntos interesantes de estas bienales de iberoamericanas de arquitectura y urbanismo. Como le decíamos, le pedimos que nos siga acompañando Javier Martín, así que hasta ahora mismo. Gracias. Las actividades básicas de las bienales giran en torno al reconocimiento de trayectorias profesionales y de obras significativas de arquitectura, para resaltar las mejores publicaciones del sector, para premiar los trabajos de investigación más sobresalientes o las mejores ideas de arquitectos y estudiantes de arquitectura a través de concursos en la red. La 10ª edición se ha celebrado, lo decíamos, en Brasil, en Sao Paulo, del 10 al 12 de octubre pasado, y Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa han sido sus comisarios junto a Álvaro Puntoni, comisario adjunto en Brasil, y ellos dos tenemos la oportunidad de que nos acompañen, así que bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, hay que decir que ustedes tienen detrás, por decir un poco de trayectoria profesional, pues una trayectoria increíble a sus espaldas. Fundan en 1990 el estudio Paredes Pedrosa, después de haber colaborado con José María García de Paredes durante varios años. Son profesores del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectos de Madrid. Han sido invitados en numerosas escuelas y también universidades. Tienen muchas obras del Ayuntamiento de Quemada, Teatro Valle Inclán en Madrid, Museo Arqueológico de Almería, en fin, han participado en distintas bienales de arquitecturas, tanto de España como la de Venecia, y esta es la segunda vez que son ustedes, ¿no?, comisarios. Primero fueron en Cádiz 2012 y ahora han sido en Sao Paulo 2016. De la anterior, ¿cómo es la experiencia que tienen de 2012 a 2016? ¿Cómo ha evolucionado porque claro, no han seguido, bueno, supongo que sí habrán seguido las 10 ediciones que ha habido anteriormente, pero en las que han estado implicados seguramente más, ¿no? ¿Cómo han evolucionado? Bueno, nosotros llevamos vinculados a las bienales de arquitectura de una manera distinta a la del comisariado, puesto que hemos participado en otras bienales y nosotros hemos sido premiados con obras, sí, en realidad. Entonces fue una maravillosa coincidencia, una propuesta que nos hicieron de participar en el comisariado de la Bienal de Cádiz, y era como ver los toros desde el otro lado de la barrera, ¿no? Pensar cómo se puede organizar una bienal con el pensamiento que se tiene habiendo sido premiado anteriormente, qué cosas nos interesaba mejorar y qué cosas nos interesaba intensificar, ¿no? Entonces ya ahí en Cádiz fue una primera experiencia, quizá menos compleja que esta experiencia brasileña, porque jugábamos en casa. Claro. Pues la Bienal de Sao Paulo, que ha sido 4 años después, hemos podido utilizar esa experiencia adquirida en Cádiz y seguir mejorando, pero claro, ha sido de una complejidad enorme, porque Brasil es un país muy complejo, que además vive un momento difícil, y llevar a cabo esta Bienal con la ayuda de las personas que hemos tenido implicadas allí en Sao Paulo, como el comisario adjunto Álvaro Puntoni, pues ha sido complicado, ha sido difícil, pero estamos satisfechos del resultado, porque yo creo que básicamente a nosotros nos interesaban varias cuestiones. Nos interesaba que los comisarios nacionales, los curadores nacionales de todos y cada uno de los países iberoamericanos fueran personas también que hubieran tenido, como nosotros, esa visión de la Bienal Iberoamericana, y la mayor parte de estos curadores han sido arquitectos que han sido premiados en
ediciones anteriores, con lo cual ellos también tenían esa visión de la Bienal y esa manera de seleccionar arquitectura, ¿no? Y ser personas también capaces de exponer de una manera clara y nítida las arquitecturas de sus países, ¿no? Entonces, yo creo que en Sao Paulo la selección de estas personas extraordinarias que nos han ayudado en cada uno de los países, yo creo que es uno de los mayores logros. Y de hecho se ha visto ahora en Sao Paulo, en las conferencias que hemos tenido, cómo estas personas han sido, por su gran talla, pues capaces de presentar estas obras. Yo creo que esto era una de las cuestiones importantes que nos importaban, ¿no? Y la segunda cuestión pues era el que fuera lo más amplia posible la convocatoria para poder dar cabida a arquitectos más jóvenes para que pudieran participar y pudieran ser premiados. Eso me gustaría que nos contaran, porque hemos dicho antes que se habían presentado 1.111 obras, de las cuales se eligieron 194 propuestas, y después han sido 26 los trabajos premiados, pero a la hora de escoger esas 194 propuestas de las que luego saldrán esos premios, ¿qué criterios rigen, ¿no? en ese momento? Porque claro, debe ser tan complicado, no sé si se tiene una idea de escoger para dar una visión de lo que se hace en los 22 países, como decíamos antes, proyectos que tengan que ver con recuperación o también que vayan en el camino de arquitectura y de urbanismo sostenible. ¿Cómo se hace, no? El jurado que ha seleccionado por una parte las obras, el panorama de obras o las publicaciones o las tesis doctorales en cuanto a trabajos académicos y de investigación, es un jurado que es distinto e independiente de los curadores nacionales, que son los que seleccionan las obras en cada país. Esos jurados que han sido seleccionados, pues ya lo ha explicado Javier Martín Ramiro, por su talla, son grandes arquitectos de distintos países. Se procura que haya arquitectos de todos y cada uno de los países que participan. No llega a cubrir todos los países porque el jurado son menos personas que los países participantes. Y ese jurado se celebra en Madrid. Son personas que no han tenido que ver con la selección previa y se encuentran con la selección que han hecho los curadores nacionales. Allí los criterios en el jurado que se celebra en Madrid pues son variados, pero coincidíamos, porque eso yo creo que es lo más hermoso de un jurado, que es que el jurado sea plural, porque si todos pensáramos lo mismo, pues no sería interesante el debate o el llegar a seleccionar propuestas que a lo mejor en un primer momento a mí no me resultan muy atractivas y sin embargo una persona es capaz de hacerme ver los valores de ese proyecto y viceversa. Yo creo que en el debate de ese jurado se enriquece lo que es la selección de las obras. Pero quizá una de las tónicas era que no debía de primar el país ni los países que produjeran las obras, sino que fueran obras de calidad, que fueran capaces de transmitir esa calidad en la arquitectura, más que la procedencia del país. Y Ignacio Pedrosa, quería que me comentara también, interviniendo como comisario, ¿hay países de los que ustedes han visto de esas propuestas que son más activos en arquitectura y cuáles creen que pueden estar despuntando en este momento, aunque no, o que precisamente por no haberse dedicado, no haber tenido arquitectos o urbanistas destacados anteriormente, vean que se están incorporando de alguna manera? Bueno, de alguna manera la Bienal Iberoamericana es un esfuerzo muy grande de poner sobre un tablero circunstancias muy complejas y muy distintas que afectan a 22 países que tienen sociedades también complejas y muy diferenciadas. Cabe pensar que hay que estar muy atento no a buscar soluciones globales o universales, sino encontrar también valores en soluciones a cuestiones puntuales, locales, que
ayudan a ver el problema de la arquitectura de una manera global más detenida, ¿no? Es cierto, como decía Ángela, que tal como se ha organizado esta 10ª Bienal, dando mucho peso a los seleccionadores de cada país, a los curadores de cada país, han facilitado mucho el trabajo, ¿no? No trabajas, el jurado no trabaja a ciegas. Entonces, aquí lo que interesaba bajo nuestro punto de vista, y un poco ahí está el lema de la Bienal, desplazamientos, no es cuál es la mejor arquitectura que hay, sino entender que la arquitectura, la sociedad y lo que produce y lo que necesita son aspectos cambiantes, que se van modificando, que se van desplazando de un lugar a otro. En ese sentido, nosotros hemos testado lo que ha ocurrido en estos países tan distintos, ¿no?, que van de países de una potencia económica, aunque esté en crisis ahora, como el propio Brasil, que prácticamente puede tener un concepto de un continente, a países mucho más pequeños como aquellos que configuran el área del Caribe o Centroamérica, que son países que tienen mucha menos producción de arquitectura y que están vinculados a unos procesos muy distintos a los que se pueden dar en las ciudades complejas de México DF o Sao Paulo, que son ciudades de 20 millones de habitantes. En ese sentido, la Bienal hace ese esfuerzo de intentar poner sobre la mesa qué cosas interesantes se están produciendo, ¿no? No es tanto el afán de decir qué es mejor o qué es peor, sino qué cosas son aquellas que hoy atraen a los arquitectos de todo el mundo, y por eso esas miradas cruzadas que hacías referencia antes es muy interesante. Aquí no hay una mirada de arriba a abajo, de abajo a arriba, hay miradas interesadas de reojo y cruzadas a un lado y a otro del Atlántico, porque hay un mundo de intereses que es amplísimo y que no se puede reducir o esquematizar. Por eso, el resultado de esos 26 proyectos premiados pues pueden asombrar. Sí, además, ahora, en unos momentos vamos a nombrarlos también para saberlo, pero es cierto que va desde lo público a lo privado, al más grande, más pequeño, ¿no? Y una gran diversidad. Y decía antes, quería, antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, quería decir o hacer hincapié en lo que decía antes Ángela, en lo que dar cabida a nuevos arquitectos, que nuevas visiones están aportando en este momento a la arquitectura, ¿no? Sí, es evidente que este es un certamen que lo que hace es permitir a gente muy joven mostrar su trabajo, como ha ocurrido en este caso, donde han coincidido arquitectos ya consagrados y que habían ya son premios recurrentes de otras ediciones de la Bienal, como arquitectos portugueses ya muy reconocidos a nivel mundial, a, por ejemplo, un pequeño equipo de 4 arquitectos, el mayor de 30 años y el menor de 21, que ha hecho unas escuelas al borde de un río inundable en Colombia, resolviendo problemas que nos asombraban y emocionaban como se exponían al ver que unas escuelas antiguamente inundadas cada año pues se podían resolver mediante ingeniosos planteamientos arquitectónicos en los sitios más recónditos del centro de América, ¿no? de Sudamérica. Pues vamos a conocer ahora a uno de los premiados precisamente en esta 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. América Hoy, Radio Exterior de España. Pues como les decíamos antes, ha habido 26 trabajos premiados de las 194 propuestas presentadas por 22 países, seleccionadas de 1111. Eduardo Souto de Moura fue quien recibió el Premio Iberoamericano en esta 10ª edición de los premios, y uno de esos premiados ha sido Xavier Ros Mayo de
H Arquitectos, yo lo digo así, pero él ahora me dirá si lo he dicho mal hasta el momento, que fue premiado en Sao Paulo por la casa 1014 en Granollers, en Barcelona. Xavier, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo se llama el estudio de arquitectos? H Arquitectes. H Arquitectos, bien, lo he dicho Catalán bien entonces. es H Arquitectes, en español pues H Arquitectes es correcto. Bueno, ustedes, presentó esa casa 1014 en Granollers, que realmente hemos visto las fotografías y todo el mundo querríamos una casa así. Pero, Yo también. Sí, también. Bueno, pero la ha hecho, así que ya tiene como, práctica, puede hacer otra, ¿no? Quería saber cómo definiría lo que han hecho allí. Bueno, a ver, yo creo que es una casa muy grande, o sea, tiene como 600 o 700 metros cuadrados, con lo cual no es una casa habitual. Yo creo que lo que hemos hecho y que ha funcionado en el sentido de que ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos el que has comentado, la Bienal Española o Iberoamericana, es porque tiene un punto de que casi cualquier persona se puede reconocer de alguna manera u otra en esta casa. O sea, tiene un punto de popular que, si te interesa la sostenibilidad, pues encuentras una lectura de cómo funciona a nivel de sostenibilidad. Si te interesa lo espacial, pues tienes una lectura de qué espacios, pues algunos muy altos, otros más bajos, unos patios intermedios. Si te interesa la materia, pues tienes una lectura de materialidad, del ladrillo, de cómo se trabaja, cómo se comporta estructuralmente, etcétera. Es decir, que tiene un poco de todo. O sea, que al final por eso ha funcionado en el sentido de recibir reconocimientos. Uh-huh. ¿Y qué se puede aprender de ella, de esta casa? Si, como hablaba antes de la sostenibilidad, en fin, ¿está hecha para, digamos, el futuro? A ver, o sea, está hecha para el presente, porque bueno, es para la gente que vivirá ahora. Sí, pero yo creo que sí que tiene una... De hecho, no solo esta casa, sino en general, cuando construimos una obra, la que sea, hay una cierta ambición de que esta casa, de que esta obra esté bien situada en el contexto, y el contexto es de que necesitamos ser sostenibles, o sea, ahorrar energía para mejorar el comportamiento del planeta, y esto sí o sí es el presente, pero será el futuro. Y también creo que hay como cierta voluntad de integración en el contexto físico. Esto está en el centro de Granollers. Granollers es una pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes. Pues cómo hacer una casa de este tamaño en un contexto de casas entremedianeras. Y además tiene la peculiaridad de que da 2 calles, con lo cual la casa tiene como 3 patios. Es decir, cómo se puede hacer una vivienda contemporánea en un contexto urbano típico de los ensanches de Cataluña, yo imagino que de buena parte de España. ¿Quién ha sido su cliente? El cliente, pues mira, es un amigo de uno de nuestros socios, o sea, un amigo de infancia que vive en el extranjero y que por amistad con David, que es el socio de Granollers, pues nos encargó la casa. Es una persona que lógicamente pues tiene una buena situación económica, que está viviendo en el extranjero desde hace tiempo, pero que su intención es un momento u otro venir a vivir ya otra vez en Granollers, con lo cual esta es su casa. Una familia de 3 hijos. ¿Y qué tipo de clientes se puede decir que es? A ver, o sea, es una persona económicamente pues como con un buen nivel. Y que al final lo que él pretendía es una casa para ellos, pero tiene invitados, tiene cierta vida social. Perdón, no queríamos entrar en la intimidad, sino simplemente porque tengo aquí al lado a los, si lo ha escuchado el programa, tengo a los 2 comisarios, Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa. Claro, y entonces me decían que dijera lo del tipo de cliente porque dicen que parece, bueno, ustedes han conservado la fachada, aunque luego no el interior de la casa, pero que parece una arquitectura popular, ¿no? Entonces íbamos por ahí, ¿no? Porque no por saber el tipo de cliente que dirán, pero bueno, ¿esto qué es, no? No, a ver, sí que la casa, o sea, existía una vivienda ahí en esta parcela, pero estaba destrozada, estaba hecha polvo,
y la fachada tenía ciertos elementos protegidos, con lo cual, que eran las ventanas. Hay unas ventanas muy antiguas de piedra y nosotros decidimos conservar toda la fachada. Esto era, la imposición de conservar lo patrimonial era por la instalación, o sea, no había opción. Y el cliente, yo creo que le hicimos una casa que seguramente no se esperaba. O sea, al final tiene otras casas y ninguna es como esta, con lo cual le dimos un poco la vuelta y hicimos nuestra arquitectura con sus medios, que no son habituales. Bueno, voy a dejar a los comisarios, que son los que entienden realmente, por si le quieren hacer alguna pregunta, para que no haya esa confusión en cuanto a lo que queremos saber, desde luego, arquitectónica y urbanísticamente. Sí, no, en realidad, hola Xavier. No, buenas. comentábamos que entre los premios que ha habido en esta 10ª edición de la Bienal, que hay todo tipo de edificios, de todo tipo de países, son 22 países, es una cosa muy compleja, ¿no? Que están desde las colecciones reales de Madrid, que es un museo, que es un proyecto de Estado que arrastra casi 70 años, a arquitecturas muy modestas en algunas partes de Iberoamérica, ¿no? Pero que también ha sorprendido mucho esta casa porque, aparte de los valores obvios arquitectónicos, sorprende la capacidad que puede tener unos arquitectos de negociar con un cliente las condiciones de confort de cara a la realidad que existe hoy en el mundo, que no es tanto buscar un confort de aire acondicionado, entiéndase bien lo que quiero decir, sino que la forma de vida puede estar basada en cuestiones espaciales, materiales, y era esto un poco lo que a mí me gustaba comentar de tu proyecto. Bueno, sí, o sea, es cierto. O sea, en realidad, como comentaba antes, el cliente tenía la confianza porque es muy amigo de David, y al final también la tuvo porque nos la ganamos los que trabajamos en el proyecto. Pero yo creo que esta es nuestra función, ¿no? Es decir, el cliente tiene unas expectativas que son peculiares y nada arquitectónicas habitualmente, y lo que hacemos los arquitectos, y en este caso con un presupuesto poco habitual, es gestionar estos medios y convertirlos en una pieza o en una casa con confort y además con ambición de arquitectura contemporánea a todos los niveles, de sostenibilidad, de materialidad, de espacialidad, de lo que sea, ¿no? ¿Y qué significa estar premiado en una bienal como esta y participar? Bueno, yo decía que había tenido algún otro premio más, pero digamos de experiencia, de conocer y de saber lo que se hace en otros lugares, ¿es bueno participar en estas bienales desde su punto de vista? Seguro. O sea, primero es una suerte, porque es un reconocimiento de profesionales, de gente que valoras, como Nacho y Ángela y otros. Y segundo, porque al final tú en el despacho trabajas con intensidad, pero estás en tu mundo. Tener oportunidades de ver otros enfoques de arquitectura, aunque el contexto sea muy distinto, da igual, esto al final te mejora también tu obra de cara al futuro. Y el intercambio con buenos arquitectos, que es el caso, porque ahí la gente que estaba tenía buenas obras. Participar de estas arquitecturas más lejanas, pero igualmente interesantes, y el viaje fue la bomba, o sea, no se puede pedir más. Veía aquí, claro, no lo ve Xavier, pero nosotros veía a Ángela que decía que había sido muy complicado lo de Sao Paulo, pero veo que tiene muy buen recuerdo Xavier, ¿no? Hombre, o sea, el esfuerzo de Ángela y Nacho y todo el equipo, o sea, es brutal, porque nos lo contaron y no fue fácil, pero al final el resultado fue excelente. O sea, no, gracias, Ángel. La verdad, o sea, no es un cumplido, la verdad. Bueno, pues nada mejor, ¿no? que ese reconocimiento, y también haberlo pasado bien, haber conocido a lo que se hace en otros países. Y ya para terminar con Xavier, me gustaría que dijeras, y como arquitecto que cree, bueno, tiene este ejemplo de esta casa por la que ha sido premiada, pero ¿hacia dónde cree que debe ir la arquitectura en este momento, y también los arquitectos jóvenes, como antes hablábamos aquí con Ignacio y con Ángela? Pues, o sea, primero la arquitectura siempre tiene que ser útil. O sea, siempre tiene que ser útil y tiene que ser sensible a los problemas del momento y ver más allá. Es decir, al final, si no es así, no sirve para nada. Sin duda tiene que ser sensible al medio ambiente, pues que no hay otra, pero la arquitectura hay todo. Tiene que conservar los valores
que vienen de lejos, todo lo espacial, lo material, lo eficiente, y al final reconocer o que el usuario tenga la oportunidad de estar bien en los edificios. No sé, es lo de siempre, seguirlo, pero mejorarlo. Sí, sí. No hay Pues otra. hacia ahí esperamos que siga el camino de la arquitectura. Pues gracias, Xavier Ros, De nada, de H Arquitectos, por haber participado en este programa, y esperamos que sigan también pues proyectos primero y premios después. Muchísimas gracias. A vosotros, venga, un abrazo. Adiós, Nacho, adiós, Ángeles. Pues este era uno de los 7 proyectos premiados, junto a las actuaciones aquí en España, porque ha habido 7 proyectos españoles premiados, junto al antiguo convento de Santa María de los Reyes de Sevilla, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en el antiguo Hospital Militar en Granada, Casa Andamio de Girona, Museo de las Colecciones Reales en Madrid, que antes lo citaban, la industria de montajes eléctricos de Don Benito en Badajoz y el Caminito del Rey en Málaga. Nosotros hemos querido traer aquí también, pues para tener que nos dé su opinión. Teníamos a Francisco Campano, que es gerente de la empresa concesionaria de la gestión y mantenimiento del Caminito del Rey de Málaga, que nos comentaba esto. Ha sido una construcción espectacular, claro, porque tengan en cuenta que las paredes hay paredes totalmente verticales de 300 metros de altura, y la construcción ha sido espectacular, ¿no? De 3 pasarelas, hay una muy antigua que hicieron al principio, hay un poco resto, parece ser que el agua se les quedó baja y se inundó, y después hicieron la que todo el mundo conoce ahora, que ha sido la que se ha deteriorado, por la que tan peligrosa ha sido hasta que la restauración. Entonces hay como 3 caminos que se ven perfectamente. Lo que es el caminito son 3 kilómetros, 1,5 kilómetros de pasarelas, de 2 pasarelas que hay en los 2 cañones, y otro 1,5 kilómetros de paseo, ¿no? Lo único que pasa es que también tenemos, para acceder a la entrada del caminito y después de la salida, hay otros 3 kilómetros. En total hay que andar aproximadamente entre 6 y 7 kilómetros, dependiendo porque hay dos accesos, uno más corto y otro más largo. Bueno, era ese pequeño apunte también, porque hay premiados un proyecto de Colombia, otro de Uruguay y de Chile, 2 de Argentina, de México y de Ecuador, y de Paraguay, 4 de Brasil y de Portugal, o sea, 4 cada uno, y 7 de España, que ha sido la más numerosa. Y luego proyectos, como antes decía Ignacio Pedrosa, muy diferentes, porque tenemos aquí, por ejemplo, el Centro Cultural Viejo Mercado de Argentina, una capilla también en Argentina, la industria Palenque Milagrito en México, la casa de la que hemos estado antes hablando con Xavier Ros, lo que hablaba de Colombia también, en fin, que da consolidaciones de conventos, como decíamos, o de esa fábrica en España. Todo muy diverso, ¿no? Dentro de esta 10ª Bienal Iberoamericana de Sao Paulo. Sí, los proyectos premiados son muy diferentes porque, decimos Iberoamérica, pero es que Iberoamérica es de una complejidad y de una diversidad asombrosa, entonces los proyectos pues responden a esta realidad. Hay desde proyectos pequeñitos, como estas escuelas en Colombia, que realmente fue emocionante la presentación de la jovencísima arquitecta premiada de estas escuelas, a otras obras pues que por su tamaño pues tienen una escala mucho mayor, ¿no? Pero en todas ellas yo encuentro cómo la mano, la visión y el oficio de un arquitecto ha conseguido dar una buena solución para el usuario, ¿no? En el caso de la escuela, precisamente una cabeza de arquitecto es la que consigue construir unas escuelas pues que no tienen
ni instalaciones siquiera, pero cómo sabe un arquitecto pensar cómo se debe edificar en un terreno inundable, o cómo se debe de recoger el agua, o cómo se debe de orientar un edificio para la enseñanza. Esa mirada hacia la realidad de un arquitecto y la consecuencia que produce con el proyecto de arquitectura, yo creo que es lo más relevante de todos ellos, el cómo la arquitectura es capaz de mejorar en cada caso la vida de las personas. Estaba buscando precisamente el proyecto de Colombia, que es el Parque Educativo Saberes Ancestrales, sí, que veo que les ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque es el que se ha citado a lo largo de esta charla en varias veces. Quería también, porque no lo hemos dicho estos proyectos, pero también se premia, han premiado 6 libros, 2 publicaciones periódicas y una tesis doctoral y una colección de vídeos. Y además quería que habláramos, como antes hemos hecho con Javier Martín Ramiro, el que no se acaba ahí, no sé si ustedes siguen todo ese camino, después de lo que son también esas exposiciones por distinto, lo que es esos 2 años hasta que se vuelva otra vez a organizar otra bienal, siguiendo y dando a conocer precisamente lo que han hecho allí, porque estaría mal que esos 3 días quedaran ahí solamente concentrados y no conociera ese trabajo que hay detrás, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente, y eso lo he explicado antes el subdirector general de arquitectura, ¿no? En realidad, la celebración de la Bienal es un punto de arranque de una itinerancia, ¿no? Digamos, son 2 años de duración de esa Bienal. 2 años por antes y 2 años después. 2 años antes en el sentido que la Bienal recoge los trabajos que se han hecho durante los 2 años anteriores, y 2 años después, pues como se ha descrito, hay una serie de desplazamientos de la exposición y del programa académico que va moviendo, intenta recorrer distintos ámbitos donde puede recabar interés y su exposición y contar con la conferencia y presencia y debate de los premiados en su país, ¿no? En ese sentido, sí participaremos en algunos de esos desplazamientos, que normalmente, como también decía antes el director, finaliza en Madrid para cambiar de zona, ¿no? En ese sentido también, que hablábamos antes de los tipos de premios, a mí me gustaría subrayar que sorprende de alguna manera que en esta Bienal ha habido muy poca presencia de vivienda colectiva, que era un tema bastante reiterado en otras ediciones, ¿no? Y es curioso porque posiblemente esto nos lleva a pensar que determinados problemas sociales sigue habiendo mucha carencia de vivienda y mucha necesidad de vivienda en todos los niveles, pero que ha habido también un desplazamiento hacia la resolución de problemas infraestructurales en las grandes acumulaciones de las ciudades, ¿no? Entonces ya no es tanto cuestiones más locales como la nuestra, de que una crisis económica ha detenido la construcción de vivienda de protección o protegida, sino que también, aunque ha habido poca repercusión en esta ocasión de las cuestiones urbanas, no es porque no las haya habido, sino porque tienen una dificultad mayor de su localización, aunque ha habido algunos presentadores bastante interesantes. Pero habla de que las inquietudes de las instituciones y las administraciones van más por las infraestructuras que por las resoluciones de las viviendas colectivas. Yo antes habíamos traído aquí a colación lo del Camino del Rey, por ejemplo, porque eran proyectos, como decíamos, de restauración, no solamente de construcción nueva, sino también en este caso un camino que en principio alguien pensaba que no podía estar incluido, ¿no? en una bienal, quizá porque ahora lo que permite es una zona llevar turismo, ¿no? Tiene también una segunda, podemos decir, una segunda vida, ¿no? El hacerlo, así que no sé si es que se han ampliado también los límites de lo que llamamos arquitectura, bueno, urbanismo en los tiempos actuales, ahora mismo por la cantidad de cosas que haya que hacer, ¿no? Antes decía que ya no hay esa preocupación, bueno, que no han visto esa preocupación por las viviendas sociales, que hay otras preocupaciones, y se ha ampliado ese número de preocupaciones, que es lo que piensan que está reflejado precisamente en esa arquitectura y en ese urbanismo, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, hoy la mirada, no solamente de los arquitectos, sino de la sociedad, abarca mucho más que hace unos años. Cuestiones del capítulo del Rey abordan fundamentalmente cuestiones de tratamiento del paisaje. Un paisaje muy complejo, bellísimo, que forma parte, está dentro de un parque natural, que permite, como tú
tú te referías, Teresa, una nueva forma de turismo y de conocimiento del paisaje, de aproximación en condiciones de seguridad. De hecho, ahora mismo es una ruta que se hace, ¿no? Lo que hace es demostrar que la mirada del arquitecto no solamente está en la construcción de edificios, sino que también abarca cuestiones mucho más amplias de paisaje, de recuperación, que hemos citado hoy también, ¿no? Sí. Era algo que antes no se hacía, no entraba, ¿no? Interés. Hoy estamos obligados a pensar que tenemos que aprovechar todo lo que existe, que tenemos que recuperarlo, que tenemos que reutilizarlo. Y esto genera nuevas arquitecturas, y esto ya es una cosa general, ¿no? Ya recuperamos a Javier Martín Ramiro, al subdirector general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento, para que diga, bueno, en la línea que ha dicho Ignacio Pedrosa, si efectivamente va por ahí también, ¿no? Es lo que decíamos, que hay que incorporar nuevas formas, ¿no? Sí, además yo creo que, coincidiendo un poco con lo que, como contestaba antes Xavier, ¿no? De que su arquitectura lo que pretende sobre todo es ser útil, yo creo que el valor justamente de este conjunto de premios y el éxito justamente de la arquitectura iberoamericana que está teniendo últimamente, no solamente por la Bienal Española, ¿no? Y el éxito que ha tenido en la Bienal de Venecia, tanto el Pabellón de España como los otros participantes que han tenido también León de Oro o premios en estas arquitecturas, en estas bienales, es porque es una arquitectura muy centrada en dar soluciones, ¿no? en proporcionar soluciones a problemas complejos, y el arquitecto es verdad que por su propia formación y por su propia forma de abordar el proyecto arquitectónico está acostumbrado a juntar muchos problemas en un papel y tratar de darles una solución lo más unitaria posible y lo más sincera posible. Y en un entorno además económico como el que está pasando tanto y como el que ha pasado España, Portugal y la Comunidad Iberoamericana, no hay espacio para bromas. Es decir, la solución de los problemas además se hacen con los mínimos recursos posibles, con la mayor austeridad posible, pero sin renunciar a ser muy ambiciosos en la solución, ¿no? Y yo creo que eso es el éxito de estos proyectos que ves, y esa disparidad es porque, bueno, es gente, realmente es muy sorprendente, ¿no? Pero es gente que es capaz de abordar el gran proyecto del gran museo igual que la pequeña casita o este caminito del rey en fin, es muy brillante, ¿no? Yo creo que el panorama es muy brillante. Hemos nombrado antes a Eduardo Souto de Moura, que ha recibido el Premio Iberoamericano en esta 10ª edición, y me gustaría, antes de ir terminando, que me comentaran por qué se ha elegido. Bueno, es un prestigioso, desde luego, arquitecto, pero en este momento, en esta edición, elegirle a él, ¿no? La elección de Eduardo Souto de Moura para el Premio Iberoamericano pues, fue unánime de todos los miembros del jurado, y hay varias facetas que yo creo que a todos los miembros del jurado nos parecían muy relevantes. De una parte, su valía como arquitecto, es decir, su obra construida. Es una obra construida que ha tenido los mayores reconocimientos internacionales. Eduardo Souto de Moura tiene el premio Pritzker, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Premio que también tienen otros premiados iberoamericanos, como por ejemplo Paulo Méndez da Rocha, que participó a sus 88 años intensamente en los debates con Eduardo, con todos los arquitectos jóvenes. Y también tiene el premio iberoamericano, el primero además, el primero de hace 20 años, y también tiene el premio Pritzker, ¿no? Entonces, esa es básicamente la valía de su obra. Pero hay otras cuestiones en Eduardo Souto de Moura que yo creo que son relevantes también, como es su compromiso con la enseñanza de la arquitectura. Es un arquitecto que sigue dando clase en las más prestigiosas universidades. Y quiero decir que yo que le he compartido con él en clases y he compartido su manera de enseñar, no es simplemente que dé clases en universidades extranjeras, no, es que enseña muy bien arquitectura personalmente a los alumnos en esas grandes universidades. Es decir, yo creo que la docencia es otro punto muy valioso en la obra de Eduardo Souto de Moura. Y siempre también pues el entusiasmo, ¿no? Que los arquitectos, no sé qué es lo que
nos pasa que incluso con 88 años y les gusta. Pues seguimos inoculados, ¿no?, con esta hermosísima profesión. Pues ya para ir terminando, antes decía Javier Martín, efectivamente en la última Bienal de Venecia el pabellón español ha tenido un éxito increíble. Se sigue apostando desde Fomento por la arquitectura. ¿Cómo es ese nivel arquitectónico ahora mismo en España? Sí, solemos decir que en realidad es una apuesta segura, o sea, porque la realidad es que, bueno, digamos que yo creo que una parte de la causa del premio efectivamente del León de Oro del pabellón español es que ha mostrado un panorama muy diverso, ¿no?, de lo que es la arquitectura española. De la misma manera que en relación con el panorama iberoamericano pues en Venecia había un comisario que era un comisario chileno, que es Alejandro Aravena, ha sido premiado otro arquitecto también iberoamericano, en fin, que realmente el ministerio, que por otro lado es el ministerio de tutela, ¿no?, de los arquitectos, pero es verdad que creemos en la arquitectura española y en la arquitectura iberoamericana como un potencial seguro, ¿no?, y que debemos ponerlo en valor. Yo creo que el Ministerio se encuentra ante la responsabilidad de poner en valor una realidad que debe servir de ejemplo, ¿no? Como decía, un poco de ejemplo no solamente arquitectónico, sino de ejemplo de actitud ante la ciudad, ante lo público, ante lo construido. Yo creo que es una mirada que interesa en el mundo y todo lo que podamos hacer desde el Ministerio de Fomento para mostrar esa mirada y para enseñarla internacionalmente, pues lo seguiremos haciendo sin lugar a dudas. Pues para terminar también, Ángela García de Paredes e Ignacio Pedrosa, ustedes, como ese estudio que tienen Paredes, Pedrosa, hemos dicho antes que han construido, tienen numerosas obras, pero también numerosos premios, han participado en bienales como la de Venecia y bueno, también en la iberoamericana. ¿Y cómo ven esa arquitectura española también por el mundo, no? ¿Tienen opinión? Bueno, vamos a ver, la arquitectura española es una arquitectura que tiene, bajo mi punto de vista, unas características especiales que a nosotros nos gusta ver menos desde dentro, pero que desde fuera nos las hacen ver, ¿no? La arquitectura española la ejercen muy buenos profesionales que basan su formación en una educación en escuelas politécnicas, lo cual les dota una formación muy compleja y muy completa, que no es habitual en todos los países del mundo. Es decir, un arquitecto en España es una persona que tiene prácticamente la formación de un ingeniero, dicho esto entre comillas, pero además tiene una formación en la concepción de proyectos muy desarrollada. Esto nos hace ver las cosas de determinada manera que a veces no coincide con otras formas de ver fuera de España, ¿no? Puede que tenga que ver a lo mejor con países de nuestro entorno como Portugal o Italia. Pero nuestra arquitectura está generalmente, yo creo que caracterizada por un alto grado de contención formal frente a estas arquitecturas que podemos ver en otros paisajes pues más exóticos, pero que son ahora los que son más emergentes porque se construye más, en el Golfo, China, ¿no? Estos grandes proyectos urbanos que transforman ciudades enteras de golpe a través de arquitecturas cargadas de forma y de contundencia. No es la arquitectura en la que los arquitectos españoles se encuentran más cómodos, porque creo que todavía conservamos esa forma de ver la ciudad un poco más calmada y más pausada, ¿no? A veces nos asustamos con pequeñas distorsiones que se producen, pero en el fondo son cosas menores y el arquitecto español y la arquitectura española tiene un alto grado de, digamos, de serenidad ante los problemas urbanos, ¿no? En ese sentido, yo, y desde la escuela, que ejercemos de profesores desde hace ya muchos años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, vemos que la cantera no se agota, ¿no? Siempre hay muchos alumnos, siempre hay un número medio o hay un número alto de arquitectos medios y siempre hay un número de arquitectos brillantísimos que los vas viendo con 18, con 19, con 21 años. Este es un señor, una señora, ahora más señoras que cuando nosotros estudiamos, porque ahora es prácticamente un 60-40 en la Escuela de Madrid. Sí, y bueno, son muy brillantes, muy trabajadores y muy brillantes. Y bueno, yo solamente espero que sigan teniendo las oportunidades en el futuro de hacer realidad los proyectos en los que se impliquen.
Pues Ángela García de Paredes, proyectos suyos, si van a presentar alguno ya por hablar en particular, y luego me gustaría ya que concluyera, bueno, como comisarios, esta 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo es casi como que ha comenzado, ¿no? Pero que dijera si un broche para terminar, qué significa y si deben continuar estas bienales iberoamericanas, ¿no? Sin duda deben de continuar. Ahora tiene que itinerar esta bienal por los países. Estamos ya estudiando en qué países es el siguiente paso, ¿no? se va a llevar esta exposición, que va acompañada de las conferencias de los arquitectos premiados de estos lugares, ¿no? Y estamos ya trazando este camino que probablemente abra también paso a la ciudad que acogerá la siguiente edición de la Bienal Iberoamericana de aquí a 2 años. O sea que el primer paso sería este. Yo creo que sin duda debe de continuar, porque precisamente el ver el conjunto de las 10 bienales ahora, de las obras, de todos los arquitectos que han ido pasando por ellas, es lo que hace que ahora mismo tengan ya una consistencia y desde luego una coherencia. O sea que sin duda se debe de continuar. Aquí Javier tiene que seguir apoyando ya con otros comisarios, porque en el fondo a los arquitectos lo que nos gusta es hacer proyectos y construirlos. ¿Y qué van a hacer o qué proyectos tienen para concluir? Pero personales, personales, si tienen alguno que quieran contar. Sí, nosotros ahora mismo, nosotros ahora mismo estamos construyendo, que Javier conoce bien, la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba, España, que es que cuando decimos Córdoba hay que tener cuidado, claro, porque Córdoba es una maravillosa ciudad. De hecho, la curadora argentina, Mónica Bertolino, es profesora en Córdoba. Entonces, Córdoba, España. Córdoba o Guadalajara o Cuenca, hay que aclarar, pero nosotros no, nosotros Córdoba, nuestra Córdoba de nuestra mezquita, es esta biblioteca en la que estamos muy ilusionados, porque es un edificio necesario para Córdoba, para las personas de Córdoba. Las bibliotecas siempre son unos edificios, además, que producen gran satisfacción, porque son edificios que enseguida, cuando se terminan, se llenan de uso y cambian la manera de vida de las personas, de los jóvenes, que cuando terminan el colegio pues se van a estudiar a la biblioteca o hay otras actividades. Realmente yo creo que son un foco de cultura y de educación muy importante. Esta además está en concreto situada en un parque hermosísimo en Córdoba, en el centro, que es el Parque de los Patos. Y nosotros ahora mismo pues soñamos con una biblioteca abierta al jardín, que incluso haya gente tumbada debajo de los árboles leyendo dentro del edificio. Aprovechando el buen tiempo también de Córdoba, que eso es bueno. En invierno hace su fresquito también. Bueno, pero es un maravilloso proyecto, eso lo digo yo. Sí, Javier lo conoce bien. Pues lo mismo tenemos que hablar en próximas bienales iberoamericanas, porque haya estado allí seleccionado o premiado este proyecto, seguro, ¿no? Porque seguro. Esta biblioteca pública. Pues gracias a todos, gracias a Carlos Blasco, director de programación de Casa de América, Ángela García de Paredes, Ignacio Pedrosa, comisarios de la 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura de Sao Paulo, a Javier Martín Ramiro, subdirector general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento, y Xavier Ros, de H Arquitectos, premiado en Sao Paulo, que nos han acompañado hoy en este programa. Gracias al público que ha estado con nosotros, también gracias a los técnicos, a Fede Lasauca, a David Velasco y Antonio Ramos, y gracias a Israel Doncel, responsable de medios de Casa de América, y Ana Pellicer, programadora de Casa de América. Nosotros volvemos a Casa de América el próximo mes. Gracias como siempre por acogernos, y ya saben también que nuestro programa sigue mañana, así que les esperamos. Muchas gracias a todos.